Aquí está el enunciado. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Pues leerlo, ¿verdad? Primero leerlo. Primero la clase. Fíjense, cuando vamos a hacer, cuando vamos a diseñar el desarrollo de una aplicación, pues todo empieza con el análisis. Bueno, el análisis, a ver, jóvenes, se oye mucha plática por ahí, no me escucho. El análisis puede ser de diferentes formas, o sea, no todos vamos a hacer exactamente el mismo análisis y sobre todo cuando el problema empieza a ser pues, un poquito más grande. Entonces, pero sí podemos seguir ciertas, pues no reglas, pero con la experiencia podemos tal vez entender los análisis un poquito más uniformes. En el caso de programación orientada a objetos, pues lo primero que debemos de identificar son los objetos de los problemas, porque con los objetos podemos definir las clases y ahí empezar la codificación. Bueno, entonces, de todo lo que viene ahí, lo primero que tenemos que identificar son los objetos. Ahora, los objetos podrían ser diferentes, ¿sí? O sea, uno puede decir, no, este es el objeto, este otro es el objeto. Pero vamos a tratar de que los objetos nos ayuden a resolver el problema. Y pensando que los objetos van a tener atributos y métodos, ¿sí? Ya lo de los set y los get, pues son accesorios que van a tener las clases, pues para poder manipular correctamente los objetos, pero en el análisis lo que debe prevalecer es identificar los objetos y qué atributos y qué métodos van a tener esos objetos. Bueno, entonces, de todo ese enunciado, hay algunos candidatos que pueden ser objetos. ¿Cuáles podrían ser? Calificación podría ser un objeto, ¿sí? ¿Quién? Promedio. Fíjense, lo que ustedes me están diciendo, las dos sugerencias que hacen, más bien yo los veo como que son cálculos, ¿sí? El objeto podría ser el alumno. Adelante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, al comentario que yo hice en un principio, era en el sentido de que alguien puede decir, no, para mí el objeto va a ser la calificación, o para mí el objeto va a ser el promedio. Y tal vez se haga un análisis, creamos clases en base a eso y puede resultar el problema, pues bien, ¿verdad? Que sí resuelve la situación del usuario. Pero, ¿qué es lo que nos va a dar un mejor diseño de clases? Pues la práctica, la experiencia. Entonces, de todo lo que mencionaron, para mí lo más adecuado que sea un objeto es el alumno, porque el alumno, ¿cuántos alumnos menciona ahí? Son tres. Entonces, vamos a tener tres objetos de la clase alumno. ¿Y el alumno qué es lo que va a contener? ¿Qué es lo que qué abstracción haríamos del alumno para que me ayudara a resolver el problema? ¿Qué información debe tener el alumno? La abstracción consiste en eso, en asignarle atributos y métodos a las clases que definamos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la definición de nuestra clase a través de un diagrama. Ahí vamos a hacer la abstracción y vamos a concretar qué atributos, o sea, qué datos y qué funcionalidad, qué métodos va a tener nuestra clase alumno. Entonces vamos a poner por ahí, bueno, lo voy a poner de esta manera. No, pero ese color no. De este. A ver, aquí estamos poniendo, a ver, jóvenes, siempre son los como que los de atrás, ¿verdad? Al menos allá se oyen las risas, porque no son pláticas, son risas. Bueno, entonces, vamos a poner nuestro diagrama, que sabemos que se divide en tres. ¿Qué va en la parte de arriba? El nombre de la clase. ¿Sí? Aquí va el nombre de la clase. Ahora, el nombre de la clase por estándar en Java se empieza con mayúscula y se identifica en singular, aunque son tres alumnos, pero lo que vamos a hacer ahorita es la abstracción de un alumno, nada más un alumno. Entonces, por eso aquí va a decir alumno. ¿Qué información debería tener un alumno para mi problema? En eso consiste la abstracción.
tal vez la abstracción natural, cuando nosotros interactuamos con objetos del mundo real, pues la hacemos de manera, a lo mejor, no tan, ¿cómo podríamos decir? No lo hacemos de una manera muy consciente. Yo veo una persona y hago una abstracción de la persona de una manera no consciente. Aquí lo tenemos que hacer de una manera consciente. La abstracción es ver lo que me sirve del objeto para poder resolver el problema. Entonces, ¿qué necesito que tenga un alumno para mi problema? Los datos. A ver, no quiere decir que un alumno va a tener el 5, el 15, el 25. Esos son ponderaciones de las actividades. Pero para poder llegar a una calificación del alumno, necesito saber cuánto obtuvo de asistencias, cuánto de tareas. Entonces, esa es la información que requiero del alumno. Vamos a ponerla aquí. Lo voy a poner de una vez con un guión. ¿Eso qué indica el guión? Que es privado. Entonces sería asistencias. Y luego, tareas. Como son variables, en Java el estándar de las variables es que empiecen con minúscula. Tareas. Y luego, de hecho que sean puras minúsculas y nada más, si son más de una palabra, cada palabra nueva empieza con mayúsculas. Tareas. Y luego seguiría proyectos. Y después, examen. ¿Sí? Esa es acuérdense que los atributos son datos, es información que definen el estado del objeto. Bueno, ¿y para qué me va a servir esa información dentro del alumno? ¿Qué voy a obtener con esa información? La calificación final. Entonces, la calificación final sería un método de la clase. Los métodos, ¿cómo se escriben? ¿Cómo se consideran? Públicos. ¿Sí? Calificación es un método, lleva paréntesis, y podemos complementar la información de los atributos y los métodos con los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos vamos a trabajar para la asistencia? Fíjense, si yo creo un objeto, suponiendo que ya tuviera yo manera de crearlo en el código y lo quisiera representar aquí, tal vez podría ser de esta manera. O sea, voy a poner un objeto aquí. Ah, pero es que a ver, así. Voy a poner aquí un objeto. Y este objeto ya no es la clase, es un objeto, por eso hasta lo cambié de color. ¿Sí? Bueno, entonces, este va a ser un objeto que yo le tengo que poner un nombre. Dentro del código le voy a poner un nombre al objeto, no la clase. La clase se llama alumno. Entonces, aquí le voy a poner, no sé, alumno 1. ¿Y qué debería tener? Ya en concreto, ya cuando yo estoy trabajando en la aplicación, que es nuestro mundo real del código, yo sé que este alumno va a saber calcular una calificación, porque tiene ese método. Bueno, le voy a quitar yo sé que, pero ¿qué requiero para calcular esa calificación? Pues, ¿cuánto obtuvo de cada actividad? ¿Verdad? Entonces, yo necesito poner aquí cuánto obtuvo de asistencias y ya estoy concretando para un alumno. Este ya es un objeto, no es una clase. La clase es esta. Entonces, vamos a decir que de asistencias sacó un 90 y de tareas, no sé, un 85, proyectos un 79 y en el examen sacó un 82, ¿sí? Obtuvo esas calificaciones en cada una de... Vean cómo ya el objeto va a traer la información. ¿Cómo llegó la información aquí? ¿Cómo va a llegar? Va a llegar de alguna manera. O sea, ya sea por un constructor o por método set, que es como va a llegar la información. Bueno, entonces, ya con esto nosotros, nos faltan los tipos de datos. Tipos de datos de los atributos y yo creo que la calificación no hay mucha duda. El resultado de la calificación me puede dar con decimales, por lo tanto lo voy a poner de tipo doble. Y yo aquí puse puros enteros, ¿sí? Pero eso no quiere decir que necesariamente tengan que ser enteros. Yo lo tendría que ver con el usuario. Hay datos que no hay duda de qué tipo son, como la calificación. Me puede dar con decimales. Pero tal vez las calificaciones que maneje el usuario final,
pues diga, no, pues yo manejo puras calificaciones con enteros, o manejo unas con dobles, otras con enteros. Vamos a suponer que el usuario, ya consultándolo con él y consensándolo, dice, no, está bien que los manejes con puros enteros. Entonces, por eso le voy a poner aquí puros enteros. Entero. Lo que estamos poniendo aquí es información para poder codificar la clase. Bueno, y de una vez vamos a aplicar esta información con este ejemplo para calcular una calificación. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se calcularía la calificación? ¿Una suma de qué forma? A ver, con esos datos que están ahí. Llegar a un resultado, vamos a llegar a un resultado. ¿Cómo sería? Acuérdense, este representa un objeto, esta es la clase, de aquí yo puedo crear muchos objetos. La clase es un molde. Entonces, ¿cómo llegaría yo a un resultado ya para este objeto alumno 1? ¿Qué operaciones hago? ¿Sí? Díganme qué operaciones hago con esos datos. Ok, a ver, números, quiero números. 90 por 0.05. Ok, eso le voy a sumar 85 por punto 15, ¿no? ¿No es por punto 15? Más, y luego, ¿qué sigue? Un 79 por punto 25. Más un 82, ¿por cuánto? Por 55, que es el resto, ¿no? A ver, si me ayudan con esa operación, por favor. ¿Cuánto da? ¿Cuánto fue? ¿Alguien que sepa multiplicar y sumar? Digo, no sé, porque como que nadie, o a lo mejor no están en clase, ¿verdad? 82.1, gracias. 82.1. Bueno, entonces este es nuestro resultado, ¿sí? Espero que más de uno lo haya hecho nada más para comprobar que estamos, ¿sí? Ok, muy bien, gracias. Entonces, bueno, ya tenemos casi todo listo para empezar a codificar. Nada más creo que sí nos hace falta, aparte de los datos numéricos que son sus calificaciones, algo que identifique al alumno. Como aquí, ¿verdad? Si yo hiciera una abstracción de alumno aquí en este momento para mis propósitos de calificaciones de la escuela, de mi materia, pues ¿qué datos le pondría? El número de control, el nombre y las calificaciones que ha obtenido en las actividades, ¿no? Es algo similar a esto. Entonces me falta una identificación del alumno. Yo lo voy a poner como el nombre del alumno. Entonces, le voy a agregar aquí un atributo que sería el nombre. ¿El nombre de qué tipo es? Es string, ¿verdad? Ese no es un entero. Y bueno, voy a ponerle acá un nombre. A lo mejor le pongo, no sé, Raúl López, algo así. Bueno, entonces, ya tenemos el análisis e inclusive tenemos unos datos de prueba. A ver, una pregunta. ¿Qué es lo que me están pidiendo aquí en el enunciado? O sea, me piden determinar la calificación final de 3 alumnos. Con esto obtengo la calificación de un alumno, porque la abstracción es de un alumno. Precisamente por eso aquí no debería decir alumnos, aunque sintácticamente funcionara y no me marque error, estamos haciendo la abstracción de un alumno, no de 3 alumnos, de uno. Entonces, ¿por qué no ponemos el promedio aquí? Si también me lo están pidiendo. ¿Por qué no lo ponemos como parte de los métodos de la clase?
porque es un promedio general, es un promedio de 3 alumnos o pueden ser n alumnos. Un solo alumno no podría calcular o no tiene la responsabilidad de calcular el promedio de otros. Entonces, este promedio no, yo puedo forzar a que aquí ponga el promedio y de alguna manera hacerlo trabajar y ya que me dé el promedio, pero en realidad por diseño el promedio no es una responsabilidad del alumno. Si acaso, ya yendo un poquito más viendo más adelante, hacia adelante el ejercicio, yo podría tener un conjunto de alumnos, un arreglo de alumnos en una clase que se llamara aula, salón, y esa aula sería el encargado de calcular el promedio de los alumnos. Pero ahorita el promedio no lo puedo poner aquí porque no es responsabilidad del alumno. El promedio involucra a varios alumnos y esta es la abstracción de un solo alumno. Ok, ¿sí? Bueno, por ahí va, pero ahorita pues apenas estamos empezando. Eso que tú dices es una sugerencia de cómo podríamos hacerlo en una clase. O sea, cómo podríamos involucrar el promedio dentro de una clase. No sería, lo que estoy diciendo es que no sería en alumno. Y tú, así como tú dices, podría ser una forma, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, pues ya vamos a empezar a codificar, ¿no? Voy a poner esto por aquí. Vamos a crear un proyecto. Esto lo voy a, bueno, vamos a crear un proyecto que sería PB 0215, aplicación alumnos. Le puse alumnos, ¿sí? Bien, entonces dijimos que metafóricamente hablando, el método main de la clase principal del proyecto sería como el mundo de nuestros objetos. Ahí es donde se crean, donde nacen los objetos, donde se les pasa información, se les piden procesos para resolver el problema. Pero ahorita pues todavía no estamos preparados porque no hemos creado el molde para hacer alumnos. Así es que bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar una clase. Vamos a agregar una clase. A ver, chequen que lo hagan sobre el paquete donde está mi aplicación. Porque por ahí varios les ha pasado que lo ponen donde sea, con que sea dentro del proyecto, y luego no se lo reconoce la clase, porque lo ponen en otro paquete. Entonces, el paquete donde lo tenemos que poner es el mismo donde está nuestra aplicación. Aquí. Algunos lo ponen acá. No, hay que ponerlo aquí. Agregamos una nueva clase que se va a llamar alumno. No alumnos, alumno. Yo sé que no es importante que tenga la S o no en la sintaxis. Yo le puedo poner alumnos y todos felices, contentos, pero no es lo que estamos haciendo es una abstracción de un alumno. A través de esa abstracción podemos crear muchos objetos. Acuérdense del molde de las galletas. De un molde yo puedo sacar muchas galletas, pero es un solo molde. Los objetos son las galletas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a incluir en la clase? Normalmente vamos a incluir esto: atributos, constructores. De ahí para adelante son puros métodos, pero métodos que los podemos categorizar. Constructores sirven para cuando se crea el objeto. Luego los métodos getSet. ¿Para qué sirven los métodos getSet? Para entrada y salida del objeto, para asignarle datos con los set y para obtener información con los get. Ahí incluimos el toString y luego ya los métodos del proceso, ¿sí? Bien, entonces empezamos con los atributos. Aquí tenemos la clase, no se aprecia así muy bien, pero si nos acordamos, yo les dije que por costumbre, ya no tanto por estándar, sino por costumbre, cada atributo lo voy a poner en un renglón diferente. Entonces sería private, porque todos son privados, string, nombre, el nombre del alumno. Estamos dentro de la clase. Cuando estamos dentro de la clase, no nos referimos a algún objeto en particular, a alumno 1, alumno 2, no. Aquí estamos dentro como estamos creando el molde apenas. Bueno, entonces aquí sería
luego private, int, asistencias, private, siguen las tareas, y luego siguen que proyectos, y finalmente el examen. Esos son los atributos, son datos, y los atributos por regla general son privados. Sí hay que poner la palabra private, porque si no ponemos nada, en cierto contexto son privados y en cierto contexto no. Entonces, así nos aseguramos de que son privados. Y lo mismo con los métodos por regla general son públicos, pero aunque si no le ponemos nada, en ciertos contextos los va a tomar públicos, para asegurarnos siempre vamos a escribir así, directamente public. Entonces aquí sería public. ¿Qué característica tienen los constructores? Que no regresa nada, ni siquiera voy. Y se llaman igual que la clase. Normalmente vamos a poner dos constructores. El de default, que no recibe ningún parámetro y por lo tanto le va a tener que poner valores por default a los atributos, valores apropiados. Bueno, entonces el nombre lo podemos dejar así, mire, como una cadena nula. Pero yo prefiero indicar con algún identificador genérico para que en ciertos contextos no me confunda de que existe o no el objeto. Yo mejor le voy a poner aquí algo como esto, no identificado, pero es diferente a una cadena nula. Yo si veo no identificado, quiere decir que no se le ha asignado un nombre a ese objeto cuando esté creado. Bueno, y a los demás atributos, pues les voy a poner 0, asistencias. El objetivo principal del constructor es inicializar los valores de los atributos. Claro, podemos aprovecharlo para otras cosas. Todo aquello que queramos que se ejecute antes de que, bueno, cuando se cree el objeto. Luego seguiría tareas. ¿Qué sigue? Proyectos y examen. ¿Sí? Bueno, ese es el primer constructor que no recibe parámetros, lo llamamos constructor por default. También nosotros ya automáticamente siempre les vamos a poner dos constructores a la clase, tal vez en algunas le agreguemos, pero así de rigor van a ser dos, el de default que acabo de poner y vamos a agregar el parametrizado, ¿sí? El parametrizado, que este constructor recibe un parámetro por cada atributo que tenga la clase, para que esa información que va a llegar se le asigna precisamente a esos atributos. Entonces lo voy a poner así como, primero el nombre. El nombre de los parámetros pues es libre. Y luego seguiría asistencias. Enteros porque son de tipo entero los atributos. Luego seguiría tareas, proyectos y examen. Acuérdense que puede haber muchos constructores en una clase, pero cuando se crea un objeto, ya en la aplicación, solo puede usar uno de esos constructores. Ya decidirá cuál es el que le conviene en ese momento. Bueno, entonces si usara este constructor, tendría que pasarle toda esa información, la tomaría y se la copiaría a los atributos. Entonces le ponemos aquí nombre, es igual a nombre, y así nos vamos a asistencias, cuidando que del lado izquierdo estén los atributos, porque es a donde va a llegar la información. Asistencias, y aquí sería que asist, y luego tareas, proyectos y examen. Así quedaría. Entonces ya tenemos dos constructores, podemos crear un objeto de dos maneras diferentes a la hora de crear. Uno sin pasarle parámetros, otro pasándole ya información para los atributos. Entonces, vamos a, ahora los métodos getSet. Estos
Pues sí resultan a veces un poquito laboriosos porque es repetir, nada más que a veces lo repetimos con error y ahí pues eso luego nos causa muchos problemas. ¿Qué hay que recordar de los métodos getSet? Los métodos get regresan información del objeto hacia afuera. Los nombres de los métodos en una clase están pensados para que el usuario los entienda. Entonces, el usuario en este caso no es un usuario final, es un programador que va a hacer uso de la clase en la aplicación, porque no necesariamente alguien que diseñó una clase la va a usar. No necesariamente. En nuestro caso sí, ¿verdad? Pero entonces se llaman get porque en la aplicación se obtiene un valor del objeto y se llaman set porque se le asigna un valor al objeto. Bueno, vamos a empezar con los métodos get. Empezando por el nombre. Los métodos get sí regresan algo, regresan información, para eso son. Y se pone el prefijo get y se complementa con el nombre, en este caso coincide con el nombre del atributo. Ahora, esto de ponerle un get y luego el puro nombre del atributo tal y como se llama, pues también es una costumbre que es muy práctica, pero no es así como que una regla, no es que si no lo hagas, así no va a funcionar. Lo que sí debemos prevalecer es el prefijo get. Cuando un usuario, un programador de Java, ve un get, un método get en un objeto, en una clase, pues sabe que es para obtener información de ella. Y si ve un método set, es porque sirve para ponerle información al objeto. Por eso hay que tratar de respetar eso. Bueno, aquí nada más vamos a regresar el nombre. El tipo de dato de regreso pues coincide con el tipo de dato del atributo que está regresando. Entonces los demás van a ser enteros, ¿no? Get asistencias. Vamos a regresar a asistencia. Luego, seguiría get tareas. Vean el estándar que sigo en los métodos, en los nombres de los métodos, igual que en los nombres de las variables. Empieza con minúscula. Y en este caso, como me van a regresar información del objeto, que sea el prefijo get. Y luego cada palabra nueva con mayúscula. En Java siempre los métodos empiezan con minúscula. Bueno, entonces aquí regresaríamos las tareas. Luego, vamos a regresar ahora proyectos. Es la calificación de proyectos. ¿Así? Y finalmente la calificación del examen. Muchas ocasiones va a suceder que ponemos los nombres de bueno, declaramos o codificamos todos los métodos get y los set, y a lo mejor en la aplicación en donde los vamos a utilizar, tal vez no los usemos todos. Y entonces, pues podemos decir, ¿para qué ponemos todos los métodos get y set si en la aplicación no los usamos todos? Bueno, pero eso es porque tal vez no hicimos una aplicación lo suficientemente grande, pero en general sí los vamos a necesitar. Bueno, entonces aquí sería return de examen. Estos son los métodos get. Los métodos set, ¿para qué sirven? Los métodos get son de lectura y los métodos set son de escritura. La escritura consiste en tomar información de un parámetro y pasársela a un atributo para que el objeto tenga ese valor. Entonces, por eso los métodos set no regresan nada. Su propósito no es que regrese un resultado, sino tomar un parámetro y pasárselo al atributo. Entonces sería public void y se va a llamar set nombre. Y este sí requiere un parámetro, que es el dato que se le va a pasar al atributo. Entonces aquí sería un string. Y nada más por que sea uniforme, voy a tomar los nombres que usé por aquí. No tienen que ser los mismos, pero pues yo, para no inventar otros, voy a tomar estos mismos nombres de parámetros. Nom. Y entonces este método lo único que va a hacer es tomar el parámetro nom y copiárselo a nombre. Nombre es igual a no. Eso mismo vamos a hacer con todos los otros atributos,
Pero pues ahora los atributos no son cadenas, son enteros. Entonces diríamos public void set asistencias y va a recibir un parámetro entero porque el atributo es entero y va a decir asistencias es igual a toma el parámetro y se lo copia al atributo. Si se fijan, los constructores y los métodos set hacen lo mismo. Bueno, con dos grandes diferencias. El método set lo hace uno atributo por atributo, el constructor lo hace todo junto. Y la otra gran diferencia es que el constructor lo hace cuando se crea el objeto y los métodos set se pueden usar en cualquier momento después de creado el objeto y tantas veces como sea necesario. El constructor solo se utiliza cuando se crea el objeto. Public, ahora vamos a poner el set ¿qué? ¿Tareas? ¿Qué tareas? Y le vamos a decir que las tareas son igual a tal. Bien, luego, public void set sigue proyectos. Recibimos como parámetro una calificación de proyecto y eso se lo asignamos al atributo proyectos. Bueno, todavía nos falta el examen, ¿no? Todos estos métodos que estamos agregando, set y get, pues no son los que le dan funcionalidad a la clase alumno. No es lo que necesitamos para resolver el problema. Lo necesitamos para poder trabajar con los objetos, para poder interactuar con los objetos. Entonces aquí sería public void set examen. Así. Bueno, ya tenemos ahí todos los métodos get y set. Por regla general, vamos a poner un método get y un método set para cada atributo. No es algo que sea una ley. No es algo, no, ahorita porque tenemos clases con poquitos atributos, ¿eh? Bueno, vamos. ¿Qué otro método agregamos de manera automática? Vamos a agregar de manera automática. No automática, sino que lo vamos a agregar. Ya pusimos constructores, métodos getSet y también un método que siempre vamos a agregar es el toString. En la representación en cadena del objeto. Y en el método toString lo usamos normalmente para mostrar datos del objeto, datos relevantes. Y en este caso, como son poquitos, pues los vamos a mostrar todos. Bueno, voy a poner el método toString. El método toString debe ser con la firma del método que ya viene por herencia. Fíjense, si nosotros le cambiamos cualquier cosita a esta firma, no va a funcionar el método toString como esperamos. A veces le ponemos aquí con mayúscula T, la T con mayúscula y ya no va a funcionar. Ese es un método, otro método, no es el toString que hereda. Para estar seguros de que es el que está heredando, aquí debe aparecer la palabra override. Si no aparece override, quiere decir que no estamos poniendo bien la firma del método. Ok, bueno, entonces aquí lo que vamos a regresar es la información completa del objeto, excepto la calificación. O sea, los datos del objeto, los valores de los atributos. Sería el nombre más. Y voy a poner aquí asistencias más las asistencias más. Le voy a agregar, le pongo espacios para que no quede pegado. Sigue las tareas. A ver, este más no va aquí. Tarea, ¿sí? Bueno, luego más. Ahora, creo que sí le voy a poner tarea, así. Oh. Luego aquí va a decir proyectos. Y seguiría
el examen. La información del objeto, no la información procesada, no el cálculo. Examen. ¿Así? Bueno, entonces ya tenemos casi todo, nos falta codificar el método calcular. Ok, vamos a codificar de una vez el método calcular. Entonces le diríamos, ese ya es un método de proceso o de cálculo. Este sí me va a regresar un valor doble y se va a llamar calificación. Es un método, lleva paréntesis. ¿Cómo se va a calcular la calificación? Aquí tenemos un ejemplo, pero con datos. Aquí lo hicimos con datos. Acá lo tenemos que hacer con los atributos y estas constantes que nos dio el usuario. ¿Sí? A ver, entonces, ¿sí se acuerdan de los porcentajes, no? Vamos a regresar lo que obtuvo de asistencias. ¿Por cuánto? 0.05. Más lo que obtuvo de tareas por 0.15. Más lo que obtuvo de proyectos por 0.25 era, más lo que obtuvo de examen por 55. Vean cómo aquí no sabemos a qué objeto nos estamos refiriendo. En el molde no estamos trabajando con un objeto en particular, sino con cualquier objeto. Por eso aquí no lo identificamos como un nombre de objeto. Aquí estamos dentro de la clase. Cuando nos vamos a la aplicación, ahí en el mundo real de nuestro proyecto, ahí sí ya nos olvidamos del interior de la clase. Nada más podemos trabajar en función de los objetos que vayamos creando. Entonces, yo me voy a ir ahora aquí a la aplicación. Lo voy a grabar por si acaso. Me voy a ir a la aplicación y voy a crear dos objetos. Acá yo puse como ejemplo solo uno. Puse este objeto de ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí voy a crear dos objetos. Alumno. Voy a crear dos objetos de la clase de alumno. Ya le tengo que poner un nombre de referencia para identificarlo. Alumno 1. ¿Sí? Siempre se crean los objetos de la misma manera. El nombre de la clase, un nombre con que se le va a identificar a ese objeto, que se le llama referencia, un igual, la palabra new. Mientras no exista la palabra new, el objeto no ha sido creado. Y luego se repite el nombre del objeto porque ya sabemos que ese es el constructor. Y tenemos dos opciones de constructor aquí, alumno 1, y bueno, uno por default que no tiene parámetros y otro parametrizado que sí tiene. Voy a utilizar primero el parametrizado para darle la información que está acá. A ver si nos acordamos. Por aquí la tenemos, ¿no? A ver, aquí las tenemos. Lo primero que me pregunta el constructor o que yo le tengo que pasar es una cadena con el nombre del alumno. Vamos a ponerle, ¿cómo le puse Raúl López? Le puse Raúl López, ¿verdad? Luego, le voy a pasar su calificación, que es un 90, las estoy tomando de aquí. Un 90, un 85, un 79 y un 82. Ya estamos creando nuestro primer objeto. Y voy a crear un segundo objeto. Tiene que ser otra referencia. La clase es la misma, pero bueno, y luego aquí le voy a decir new, voy a usar el otro constructor. ¿Sí? Estoy usando un constructor diferente para cada objeto creado. Vamos a darle salida. Al alumno 1 y al alumno 2. ¿Sí? Le estoy dando salida a los dos alumnos. A ver, ¿cuál es el método que va a mandar llamar, que se va a mandar llamar automáticamente? No me va a mostrar así un objeto alumno. Me va a mostrar la representación en cadena de ese objeto. ¿Cuál método se manda a llamar? El toString, ¿verdad? Se manda a llamar el método toString. PrintlN lo que hace es convertir a cadena lo que yo le pase ahí. Y para convertir a cadena un objeto, se manda a llamar el método toString. Si no está bien codificado, me va a salir
el nombre de paquete, el nombre de la clase y una dirección. Si está bien codificado, pues me va a salir lo que yo codifiqué. Ok, vamos a probar. Vean cómo del primer alumno me salen sus datos. Raúl López tiene una asistencia de 90, tareas 85, proyectos, examen. Creo que aquí en tareas le puse un espacio que no quería. Este espacio no quería. En cambio, el alumno 2, como lo creamos con el segundo constructor, pues me da la información por default, no identificado y puros ceros. ¿Sí? Ok, vamos a pedir la calificación de cada uno. A ver, entonces, nada más voy a cambiarle aquí en tareas, este espacio es el que no quería, este se lo voy a quitar. Bueno, entonces vamos a decirle una salida, algo así. Le voy a decir calificación de, ¿cómo le hago para saber el nombre del primer alumno? Quiero que diga la calificación de Raúl López, tanto. ¿Cómo le hago? Alumno 1, quiero el nombre del alumno 1. Get nombre. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner más amplio aquí. Y luego ya le pongo calificación de, no sé, 2 puntos o algo así, más. ¿Y cómo obtengo la calificación del alumno 1? Alumno 1, ¿punto qué? Get, quiero la calificación. O sea, el que calculé acá a mano. ¿En dónde tengo eso? Ahí está el acordeón. Ahí están todos los métodos de la clase. ¿Cuál es el método que calcula la calificación? Pues calificación, ¿no? Es que parece pregunta capciosa, pero no. El método que calcula la calificación se llama calificación. Entonces vamos a decirle, ok, lo que va a hacer este método es tomar los datos que tiene el objeto, que ya vimos que son 90, 85, y los va a calcular con los porcentajes y me va a regresar un resultado y yo lo voy a mostrar en la aplicación. Eso mismo vamos a hacer para el segundo alumno. ¿Calificación de qué? Ahora, del alumno 2, que va a tener otro nombre y otra calificación. ¿Qué nombre va a tener el alumno 2? Ya lo mostramos. ¿Cómo se llama el alumno 2? Su nombre, su dato, su atributo que se llama nombre, ¿qué dato tiene? No identificado. Entonces, lo que nos va a resultar aquí es la calificación de Raúl López 82.1 fue lo que nos salió acá. Está 82.1, sí, ¿verdad? Eso es lo que nos salió. Entonces, ese está bien, 82.1. Y la calificación de no identificado es 0, porque el segundo objeto, pues no le hemos pasado ninguna información. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar la información al alumno 2, pero pues ya perdimos la oportunidad en el constructor. Tal vez no teníamos la información en ese momento. Se la vamos a pasar a través de método set. Le vamos a decir, alumno 2 punto set nombre, y ese me pide una cadena. Le voy a decir, se llama Ulloa, no sé, pues, ahí me dijeron algo así. Así, le voy a poner ese nombre. Y por cada dato voy a usar el método set, alumno 2 punto set asistencias, tuvo un 100 de asistencia, nunca faltó. Luego alumno 2 punto set examen, tareas. Bueno, voy en el orden, a lo mejor ahí saco un 75, y vamos a suponer que el proyecto se lo copió a el proyecto o los proyectos se los copió al otro alumno y sacó la misma calificación. Entonces le vamos a decir al alumno 1 que me diga cuánto sacó en proyectos. Lo que estamos haciendo es pidiéndole al objeto alumno 1 que me dé su calificación de proyectos con el get, y ese resultado que me regresa se lo estamos pasando al alumno 2. Y luego alumno 2
set en el examen sí lo hizo solito y aquí sacó un 95. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué? A ver, ya me va a aparecer ahora sí información del alumno 2. Va a decir Diana Ulloa. Bueno, eso es lo que espero. Va a decir aquí, calificación de Diana Ulloa es 88.25. Pero ¿por qué me sigue saliendo aquí ceros? Y ya le pusimos datos. Al alumno 2 ya le pusimos datos. Y sin embargo, aquí me sigue saliendo que trae ceros. ¿Por qué? Exactamente, porque estoy dándole salida antes de asignarle los datos, ¿verdad? Si quiero que tome los datos, pues esto lo voy a ubicar acá, lo voy a ubicar acá abajo, para que cuando le dé salida al objeto alumno 2 ya traiga información asignada por los set. Ahora sí, ya debe traer esa información. Ahora sí, el segundo objeto, su nombre, su asistencia, pues 100, tarea 75, proyecto 79, que es lo mismo que el otro alumno, porque lo copiamos, y el examen 95. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la base para crear la aplicación que nos está pidiendo. No sé si diga. Dice una aplicación visual. Bueno, la tenemos que hacer visual. Ahorita, para probar, y eso lo voy a hacer muy seguido en los ejercicios. Aunque me pide aplicación visual, muchas veces yo utilizo la aplicación consola para probar si las clases están trabajando correctamente. Y ya si es el caso, pues nos vamos a la aplicación visual. Eso ya será mañana, ¿no? ¿Sí? Ok.